Bien, queridos amigos y queridos hermanos, hoy vamos a tener unos cuantos pensamientos que están basados en la hojita del calendario La Buena Semilla del día 26 de julio del 2024, es decir, hace ya más de medio año. Hay un par de textos que encabezan la hojita. El primero está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9 y versículo 14 y siguientes. Dice: la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Y el segundo también está en la carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 20. Y aquí el apóstol San Pablo declara: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ya que, como veis por las lecturas, los pensamientos de hoy tendrán que ver con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien, ya he dicho en otras ocasiones que la Reina Valera del 1960 es una muy buena versión. Es la que uso yo en todos mis estudios y predicaciones. Sin embargo, la versión antigua, la Reina Valera de 1909, cambia una palabra. Y allí leemos: cuando el pecado abundó, sobrepujó la gracia, transmitiéndonos ahí la idea de una puja, Ya sabéis que las pujas, que normalmente son públicas, ofertan algún artilugio, el que sea, y el subastador pues arranca de una cantidad. Vale tanto, ¿quién da más? Y alguien del público levanta su mano y dice: yo doy más. Y luego hay otro que dice: yo aún más, y así sucesivamente, hasta que el subastador cierra la puja y dice: para el último hombre, el que apostó más alto, para este es lo que sea. Un acordeón, un violín, un mueble antiguo, etcétera, etcétera. Pues bien, la enseñanza de esta versión es que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobrepujó, la gracia de Dios apostó más alto, a tal extremo que ningún otro pudo igualar la cantidad, porque la gracia de Dios no tiene parangón. La gracia de Dios está por encima de todas las ofertas. Por eso a mí me gusta mucho esta versión, la versión antigua. Y ahora el tema de nuestra hojita es la superabundante gracia de Dios. La superabundante, la gracia de Dios. Ese don inmerecido, ese favor inmerecido. Más o menos recuerdo, así de memoria, que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios al impulso de su amor, y eso hacia el hombre que nada ha merecido, de tal manera que la gracia de Dios llega a ser el caudaloso río por donde fluye todo el río de la salvación del hombre, más o menos. Esta es una buena definición acerca
de la gracia de Dios. La superabundante gracias de Dios. Y ahora tenemos en esta hojita 6 testimonios de lo que es la gracia de Dios. 6 testimonios que, como hago de costumbre, haré algunas ampliaciones, no mejorándolas, pero sí ampliándolas un poquitín por mi cuenta. La primera de ellas la escribe Rubén Sáenz y dice así: es posible, oh maravilla, que cuando todo duerme, solo la gracia siempre está despierta. ¡Hoy! ¡Qué expresión, qué máxima! Cuando todo duerme, cuando todo está en silencio, cuando prácticamente no hay noticia consciente de nada, ya que se está durmiendo. Pues aún en esos casos, la gracia siempre, siempre está despierta. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ya sabemos que el dormir viene a ser como una especie de muerte, valga la figura, porque no somos conscientes de nada. Despiértate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Lo dirá el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2. Recordad en aquel tiempo cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no conocíais nada de Dios, pero luego vino la gracia de Dios. Por gracia sois salvo, dirá en el versículo 9, creo, de este capítulo 2, por gracia vino la gracia de Dios y nos dio vida y nos levantó de los muertos. Vuelvo a leer la máxima. Es posible, oh maravilla, que cuando todo duerme, solo la gracia siempre está despierta. No lo merecemos, pero la gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios. Una segunda máxima. Esta la escribe Henry Kutzler y dice así: la gracia es el gozo, la sorpresa, la emoción y la salvación para mí, pecador. Pues sí. Cada uno de los pecadores se puede identificar con estas palabras. Un servidor se identifica. La gracia es el gozo, es la sorpresa, es la emoción y la salvación para mí, que soy un pecador. Hijo perdido, pero amado. Yo era una criatura de Dios extraviada, como aquel hijo pródigo. Sin embargo, amado. Yo que era ciego, concluye, al fin veo. Pues sí. Ciegos. Pero la gracia de Dios nos visitó, la gracia de Dios intervino en nuestra vida. Y aquellos que éramos ciegos espiritualmente, por fin vimos, como le ocurrió a aquel ciego de nacimiento del capítulo 9 del Evangelio de Juan, un hombre ciego que nunca había visto, y el Señor le tocó y lo sanó. No le devolvió la vista porque nunca la había tenido, sino que se la dio por primera vez. Y después, cuando lo interrogan los religiosos, porque quieren desmentir este milagro, y lo atosigan a preguntas, que al final el hombre se cansa ya
de que le hagan tantas preguntas, ya concluye. Yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Dejadme ya de hacerme tantas preguntas. Que si sé quién me hizo esto, que si sé dónde se encuentra, que si sé. Mirad, dejadme ya de historias. Para mí, lo más importante es que antes era ciego y ahora veo. Esto, como he dicho antes, lo escribió Henry Kunstler. Una tercera máxima de estas 6. Esta la escribe Jerry Bridges y dice así: nuestros peores días nunca serán suficientemente malos para que la gracia de Dios no nos alcance. Ay, querido amigo, probablemente digas, es que yo he tocado fondo, he llegado muy lejos, me he apartado mucho de Dios. Soy un alma perdida, para mí ya no hay remedio. No, por favor, no, esto no viene de parte de Dios, esto viene de parte del diablo. Dice que los peores días nunca serán suficientemente malos como para que la gracia de Dios no nos alcance. La gracia de Dios alcanza a todo ser humano. Cualquier pecador, cualquier ladrón, cualquier homicida, como aquel del ladrón en la cruz, que creo que dice que era homicida, que le ruegue a Dios de corazón, la gracia de Dios se le echa encima y lo abraza, La gracia de Dios, nuestros peores días nunca serán suficientemente malos para que la gracia de Dios no nos alcance. Y por otro lado, nuestros mejores días nunca serán suficientemente buenos, es lo contraste de lo anterior, como para que no necesitemos más la gracia de Dios. 2 verdades dice aquí. La primera es que por mal que hayamos vivido o que estemos viviendo, nunca la gracia de Dios va a ser incapaz de levantarnos. Y por otro lado dice, para aquellos que ya hemos alcanzado la gracia de Dios, es que la gracia de Dios, por bien que estemos viviendo la vida, siempre la vamos a seguir necesitando. Dice, por otro lado, nuestros mejores días nunca serán suficientemente buenos como para no necesitar la gracia de Dios. Querido hermano, va para ti y va para mí. Por buenos días que estés viviendo espiritualmente, por buenos días que estés viviendo en la comunión de Dios y en la santidad del Espíritu, no te pienses que ya no necesitas la gracia de Dios, que con tu forma de proceder ya es suficiente. No, de ninguna manera. La gracia de Dios y la gracia del Señor Jesucristo. Acerca del Señor Jesucristo leemos en el Evangelio de Juan, en la introducción, capítulo 1 y versículo, en principio, el 14. Dice aquí, acerca del Señor Jesucristo, quien era la palabra viviente, el verbo, y aquel verbo, es decir, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando personas como el apóstol San Juan, que vivió muy cerca del Señor y que era uno de los 12 apóstoles, miraba al Señor Jesucristo y contemplaba la vida del Señor Jesucristo, llega a la conclusión de que estaba lleno de gracia, lleno de gracia. Él era la misma gracia personificada en el verbo, lleno de gracia y de verdad. Luego en el versículo 16
refiriéndose también al Señor Jesucristo, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y añade, gracia sobre gracia, es decir, como oleadas de gracia. Muchas veces vamos al mar y el mar está revuelto y se levantan las olas y vemos que hace así, viene una oleada y casi nos levanta y luego se retira la oleada, pero al momento viene otra más grande. Estos, los que practican el surf, saben lo que es. Además les gusta mucho que vengan esas oleadas porque ellos quedan por debajo de las olas y parece que ya no van a volver otra vez a la superficie, pero están entrenados y les gusta mucho. Oleadas de gracia, oleadas de gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No sé si... Ya sabéis que me gusta meterme en cosas que no tenía preparadas, pero si hay alguna inexactitud, cuento con que me sepáis perdonar. La palabra que aquí se nos traduce en nuestro castellano por plenitud, creo recordar que en el original es la palabra pleroma, de donde arranca nuestra palabra plenitud. Y alguien dirá, pues bueno, es su equivalente. Sí, es su equivalente, pero no del todo. Porque por plenitud nos viene a la mente, por ejemplo, ahora, esto que tengo aquí yo es un vaso de agua, porque a veces me quedo afónico y he de beber. Voy a aprovechar ahora para beber un poco. Imaginaos que al llenar yo este vaso de agua, lo lleno a tope, a tope, a tope, a tope. Y pensando que aún cabe un poquito más, vuelvo a echarle unas gotas más y ¿sabéis qué es lo que pasa? Que se derrama el agua, se derrama el agua. El vaso estaba lleno, pleno, ya no cogía nada más. ¿Y qué nos quieres decir con esto? En relación a la palabra pleroma. La palabra pleroma habla de plenitud, pero siempre con la posibilidad de que cojan más, de que cojan más. Pongo otro sencillo ejemplo. Nosotros vamos en el metro a la hora punta. Y muchas veces cuando abren las puertas no baja nadie al andén y queremos entrar nosotros. Y queremos entrar y ¿qué hacemos? Empezamos a apretar con el hombro y al final de ninguno más que cogía entramos 8 o 10 personas más porque hemos empujado. Hemos empujado, ¿verdad que sí? Pues bien, de alguna manera, aunque imperfectamente, esta sencilla ilustración puede ejemplificar lo que es el pleroma. Si en cuanto a la plenitud, cuando le hemos echado unas gotitas se derrama todo porque no cogía más, la palabra pleroma, que es la que se usa aquí, siempre acepta más. Parece ser que ya está lleno, pero no está lleno. Empujando un poco, todavía más, llegando a ser prácticamente imposible de que esté lleno del todo, porque empujando un poco siempre podemos meter alguno más. Esta es la diferencia. Y vale la pena destacarla. No sé si lo habré hecho correctamente, aunque la idea sí, la idea es totalmente correcta. Pero me refiero a los ejemplos que he puesto. Porque de su pleroma tomamos todos. Es decir, la gracia de Dios es una gracia no donde cabe todos
los que cojan plenitud, sino que caben todos los que quieran. Aunque parezca que está lleno el vagón del metro, todavía caben más, todavía caben más, todavía caben más. Esta es la palabra que se usa aquí. La gracia de Dios no tiene fin. No tiene fin. Siempre hay posibilidades de acudir a la gracia de Dios. Cierro un poco la puntualización. Vuelvo a leer el versículo 14. Dice que el Señor Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y luego el versículo 16. Porque de su plenitud, de su pleroma, tomamos todos gracia sobre gracia, oleadas de gracia, una detrás de otra, una detrás de otra. Y luego el versículo siguiente, el 17, dirá que la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés fue el receptor de la ley. Pero añade el apóstol Juan, sin embargo la gracia, ya que estamos hablando hoy de la gracia, sin embargo la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Me gusta esta comparación. No para empequeñecer a Moisés, no para decir que lo que trajo Moisés no servía para nada. Hombre, por favor, ¿cómo vamos a decir eso? Gracias a que Dios eligió a Moisés, pues Él nos mandó la ley. Él nos mandó la ley. Pero luego hace una comparación con el Señor Jesucristo. Y dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo perfeccionó la ley. Mateo 5. ¿Oísteis que fue dicho esto y esto y esto? Pues yo os digo todo esto. ¿Oísteis qué? Pues yo os digo todo esto. El Señor Jesús tenía autoridad para no solamente remitirse a la ley, sino ampliarla con añadidos que tratándose de él los podía hacer. Que ninguno de nosotros pretenda en el día de hoy hacer añadidos sobre lo que ya está escrito. Cuando el apóstol San Pablo tiene que escribir la carta a los Gálatas, que eran unos creyentes que estaban siendo engañados, que eran unos creyentes que habiendo comenzado por el Espíritu, iban a terminar por el cumplimiento de la ley, circuncidándose y guardando la ley, cuando eran gentiles, cuando no tenían ninguna obligación ni ninguna razón de hacer estas cosas. El apóstol San Pablo les escribe esta carta, una carta muy sentimental, con toda seguridad es la carta más caliente. Es una carta donde el apóstol San Pablo vuelca su corazón sobre ellos y les dice: me temo de vosotros, que habéis caído de la gracia. Bueno, de la gracia no se puede caer si de verdad la gracia nos ha invadido y nos ha visitado, pero es que con aquel pecado de apostasía que estaban comenzando a realizar, el apóstol San Pablo dice: como os volváis para atrás, es que no habéis recibido la gracia de Dios. Me temo de vosotros que hayáis caído de la gracia. Y cuando el apóstol San Pedro, en aquel primer consejo en la iglesia de Jerusalén, interviene, en el capítulo 15, dirá, refiriéndose también a los gentiles, los que no son pueblo de Dios, en el sentido de hebreos. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, nosotros, ya que allí están reunidos como judíos, nosotros seremos salvos de igual modo que ellos. Sí, tanto judíos, el pueblo de Dios, elegido en el Antiguo Testamento, como los gentiles, los cuales hemos sido incorporados,
tanto los unos como los otros, gracias a la gracia de Dios, igualmente podemos ser salvos. Ya no hay que cumplir la ley, ya no hay que cumplir mandamientos, ya no hay que hacer obras meritorias, porque Jesucristo ya hizo todo esto y ahora es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Antes me he referido a Efesios 2, 8, 9, donde dice el apóstol: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego añade: hemos sido creados en Dios para hacer buenas obras. No somos salvos por las obras, pero sí para hacer buenas obras, porque el creyente auténtico que ha alcanzado la gracia de Dios lo demuestra haciendo buenas obras, no para salvarse, sino para demostrar ante el mundo que ha sido salvo, que tiene una nueva naturaleza. Bueno. Cuarta, que me estoy yendo, como dirían ahora, por los cerros de Úbeda, aunque espero que no penséis esto. Una cuarta afirmación. Esta la hace John Piper. Dice: la gracia de Dios no es simplemente la misericordia cuando hemos pecado. Repito, la gracia de Dios no es simplemente la misericordia cuando hemos pecado, y gracias a la gracia de Dios, pues la cosa se arregla. Continúa, sino que es el don de Dios que permite no pecar. Da un paso más todavía aquí. Da un paso más aquí John Piper. Y además esto responde a lo que se enseña en el Nuevo Testamento. El apóstol San Juan, cuando escribe a los creyentes en su primera carta y capítulo 2, les dice: hijitos míos, porque los consideraba como unos hijos espirituales, estas cosas os escribo para que no pequéis. Os estoy escribiendo esto para que no pequéis, pero luego añade: pero si alguno hubiere pecado, que sepa que tenemos abogado en el Señor Jesucristo, abogado para con Dios. Sí, la gracia de Dios no es simplemente la misericordia cuando hemos pecado, sino el don de Dios que permite no pecar, como nos dirá también la enseñanza del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Una quinta y penúltima declaración. Esta la escribe Olivier Abel y reza así: la superabundancia de la gracia es como agua viva. Y añade: somos los recipientes de esa agua. Y además podemos transmitirla en forma de perdón. ¿Os acordáis del encuentro del Señor Jesús con aquella mujer samaritana? Que se encontraron en la fuente de Jacob porque ambos fueron, la mujer a buscar agua y el Señor a beber porque estaba cansado del camino, demostrando su perfecta humanidad, que como humano que era se cansaba, tenía necesidad de dormir, etcétera, etcétera. Aquella mujer comienza algo así como ninguneando o menospreciando al Señor Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua? ¿Cómo te atreves? Y comienza una conversación que la provoca el Señor Jesús, naturalmente, porque el Señor Jesús sabía el final de aquella mujer, el que sería. Y comienzan, y el Señor le dice: mira, mujer, yo tengo un agua que es un agua viva, que el que bebiere de ella ya nunca más tendrá sed, ya nunca más vendrá aquí a sacar agua. Esa sed le colmará. Y la mujer va escuchando con atención y va cambiando de actitud. Y finalmente aquella primera
declaración ante el Señor de menosprecio. ¿Cómo tú, siendo judío, te atreves a...? La cambia y dice: Señor, hombre, por primera vez le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. He llegado a la conclusión en esta conversación que tú no eres un ser normal. Y el Señor Jesús le predicó el Evangelio y le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré será como una fuente viva que salte para vida eterna. ¿Y sabéis qué hizo aquella mujer? Le dijo: dame agua de beber, yo quiero beber de esa agua. Y abandonó su cántaro y se fue a la ciudad y se encontró con hombres. Hombre, era una mujer tan pecadora que dijo que no tenía marido, y el Señor le dijo: pues sí, esto has dicho con verdad, no tienes marido porque has tenido 6 maridos y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Pues bien, la mujer fue a la ciudad, a Sicar creo que es, y se entrevistó con los hombres. Alguien dirá: ¿y con ninguna mujer? Bueno, yo no sé si tendría alguna amiga mujer, pero hombres tenía muchos. Y les dice: venid y ved, escuchad lo que él me ha dicho, venid. Tal vez es este el profeta que estábamos esperando. Y dice que fueron aquellos hombres y escucharon al Señor y regresaron y le dijeron: mujer, ya no creemos por tu dicho, ahora creemos porque nosotros hemos oído y hemos visto y hemos llegado a la misma conclusión que llegaste tú. Sí, la superabundancia de la gracia es como esa agua viva. Somos los recipientes de esa agua y podemos transmitirla en forma de perdón. ¡Qué gran enseñanza tenemos aquí los creyentes para aplicar en nuestras vidas! Muchas veces, egoísticamente, nos hemos beneficiado a título personal de esa agua, pero somos incapaces de ir a buscar a las personas para hablarles de esa agua viva. Nosotros ya tenemos bastante con nuestro perdón, pero ¿y los demás? Un ejemplo en esta mujer muy pecadora, pero totalmente transformada por la gracia de Dios. La gracia. Ay, Señor, si no hubiera sido por tu gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? Último pensamiento. Este es de Xavier Lavie. Y dice así: la gracia nos enseña que Dios nos ama por lo que Él es. Quedaos con esta expresión: por lo que es. Viene a ser como una conclusión. No por lo que nosotros somos. Ay, si hubiera tenido que aplicarnos su gracia por lo que somos, nos hubiera mandado al infierno directamente. Pero nos la aplica por lo que Él es. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios gracioso, en este sentido de gracia, favor inmerecido. Gracias, Señor, concluye la hojita, porque sin tu gracia todos estaríamos perdidos. Como muy bien dirá el profeta Jeremías, en su capítulo 31 y versículo 3, Dios le dice a su pueblo, y por extensión a nosotros también, a la Iglesia: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Si alguno piensa que el Señor ha comenzado a amarnos en un momento determinado de nuestra vida, está muy equivocado. El amor del Señor es mucho más antiguo, trasciende nuestros años de existencia sobre esta tierra. Con amor eterno
ya desde la eternidad y antes de crearnos. Porque aunque algunos digan que Dios no nos ha creado, que somos un resultado de... Un montón de disparates dicen en tal de no reconocer a Dios, pero nosotros somos el resultado de un pensamiento eterno de Dios. Y Dios desde antes de nacer nosotros biológicamente en esta tierra ya nos amaba y ya tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto extendí sobre ti mi misericordia, mi perdón, mi gracia. Vamos pues, como siempre, a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta expresión que aparentemente no tiene ningún sentido. Gracia, gracia. Por eso cuando alguien nos hace algún favor en esta tierra, un favor que no merecemos, la expresión que le decimos es gracias, muchas gracias. De alguna manera reconocemos el significado de esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has amado de esta manera. Gracias porque te hemos conocido. Gracias porque ahora podemos alimentarnos diariamente leyendo tu palabra. Y una y otra vez aparece esta expresión, la gracia tuya, la gracia tuya. Si no hubiera sido por la gracia del Señor, dirá el Salmo, ¿dónde estaría yo ahora si no hubiera sido por la gracia del Señor? Muchas gracias, Señor. Haznos valientes. Influye en nosotros para que podamos ir a las almas perdidas y les hablemos acerca de tu amor. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y cualquier cosa que hay en nuestra vida o haya, que lo recibas tú, siempre que sea positiva esta cosa. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.